Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. Solo cuando el túnel está en la más absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel. El misterio nos espera esta noche aquí en Radio Nacional y preparaos. Algo que ya comenzamos en directo desde el estudio 101 de la Casa de la Radio, con los saludos de todos los que esta noche nos encargamos de realizarlo. La bienvenida y los saludos en la parte técnica esta noche de Paco Bermúdez y Mar Gasca, Rosa Rodríguez en la locución y producción, Natalia Sotillos en la realización y coordinación, y nuestros compañeros en las redes sociales, Antonio Baena, Juan Gómez y Ramón Álvarez. Y este que os habla, Miguel Blanco. Un placer y un honor volver a estar juntos hasta las 4, las 3 en las Islas Canarias, llenando este espacio en blanco. Abrimos redes sociales, se ha recuperado nuestra compañera Rosa Rodríguez. Tenemos premios, tenemos sorteo y redes sociales abiertas a vuestra participación. Un teléfono de llamada gratuita 900-137-137, un WhatsApp 633-50-50-11. En las redes sociales Blanco Radio en Facebook, Twitter e Instagram, y además un email, espacioenblanco@rtv.es, para que elijáis el que queráis y entréis en contacto. Y vamos ya con los temas que os hemos preparado para esta noche. Insisto, preparaos. ¿Os gusta pasar miedo? Muchos de vosotros nos decís que sí. Pues bien, esta noche hemos preparado un programa especialmente para vosotros. Si nos acompañáis, os llevaremos a conocer algo más sobre los seres oscuros. Sombras agresivas que nos visitan en lo más profundo de nuestra intimidad. Hombres con sombrero que aparecen en la noche. Lugares malditos llenos de fuerzas. Todo ello con testimonios de sus protagonistas y los últimos datos sobre su origen. ¿Queréis pasar miedo? Pues esta noche está servido. Atrévete a escucharlo. Después, más enigmas nos acompañarán en la noche. Ese es nuestro itinerario, y como siempre, y hoy más que nunca, sois todos bienvenidos. El miedo, entre otras sensaciones, nos espera. Ahí están nuestras intenciones.
¿Por qué le gustará a la gente pasar miedo, Miguel? Bueno, yo creo que es una sensación. Yo, como oyente del Espacio en Blanco, también he pasado miedo en muchas ocasiones, pero es esa sensación de que quieres apagar la radio, pero a la vez quieres seguir escuchando. Es una sensación extraña, muy emocional, y que yo creo que nos conecta con muchos miedos muy profundos. Saludar amigos que han venido a vernos desde Las Palmas de Gran Canaria. Buenas noches, bienvenido. Miguel Pedrero es nuestro invitado. Buenas noches también a ti, Miguel. Encantado de estar aquí, ya sabes. Bienvenido de nuevo. Nos debías una segunda parte de ese programa que hicimos de Seres Oscuros. Uh-huh. No es nuestra pretensión meter miedo a la gente, pero algunos de nuestros oyentes, amigos, seguidores se quejan de que hacemos un programa muy light, de que esto no es misterio. Hay que definir que el misterio no tiene nada que ver con el miedo, no. Que nosotros no pretendemos meter miedo. Este es un programa de misterio abierto a un montón de temas, pero de vez en cuando vamos a tocar temas que ponen los pelos de punta, porque lo que hoy vamos a contar o a narrar es ¿verdad? Miguel, valga la redundancia, es realidad. Sí, son testimonios reales de personas que han tenido la desgracia de encontrarse con alguno de estos seres oscuros que en algunas ocasiones les han provocado daño o los han desestabilizado, y en otras ocasiones, y escucharemos también testimonios, estos seres oscuros actúan a modo de premonición de muerte de una persona cercana. Uh-huh. Estos son nuestros invitados, entre comillas, de la noche, esos seres oscuros, y ya veréis que están mucho más cercanos de lo que parece. Miguel Pedrero, director adjunto de la revista Año Cero, compañero de hace muchos años, está haciendo una serie en la televisión gallega de la cual hablaremos ya. Bueno, ¿cómo se llama? Milenio. Ah, Milenio. Sí, Milenio. Sí. Sí, era el nombre de un programa mítico que se emitió en la Radio Autonómica Gallega durante más de 20 años. Me acuerdo. Me acuerdo que un día me llevaste tú en el coche a ese programa. Ahí sí que pasé yo miedo. Ahí sí que pasaste miedo. En esas carreteras, conduciendo Miguel Pedrero, Dios mío. Bueno, pues este es nuestro invitado. 900-137-137 el teléfono. Ahora nos reímos, ya veréis dentro de un momento. Vamos a tratar de definir qué son esos seres oscuros. Al decir seres oscuros, nos referimos a espíritus egoístas que solo piensan en sí mismos. Seres que son incapaces de sentir empatía y que son incapaces de amar de verdad, sin egoísmo o sin esperar nada a cambio. Son seres que muchos de ellos, al morir, no encontrarán la luz. A otros les costará mucho tiempo encontrarla. Y los menos oscuros, después de mucho en la oscuridad, tal vez vean un poco de luz, pero aún haciéndolo, se quedarán en dimensiones espirituales bajas. Seres que habitan en los bajos astrales. Hacia ellos vamos para conocerles un poco más. Pues ahí está la introducción, y entre esos premios que tenemos, muchas veces son libros, tenemos una suscripción durante un año, ¿te parece? Eso es, venga, fantástico. Vale, alguno de nuestros oyentes va a poder leer gratis la revista. La revista Año Cero, sí señor. Vale, tú lo has dicho. ¿Qué son esos seres oscuros? Cuando hicimos la primera vez el programa, hemos hablado también con nuestro compañero David Cuevas hablando de ello, y es increíble la inmensa cantidad de testimonios de gente, de personas que han vivido esa experiencia. ¿Pero qué son? ¿Cómo se les podría definir? Bueno, la teoría o la explicación más extendida es la que defiende el espiritismo kardeciano, y es que cuando nosotros fallecemos continuamos manteniendo nuestro carácter y nuestra personalidad. Por lo tanto, si en esta vida hemos sido seres humanos oscuros, que hemos hecho el mal, cuando fallecemos en el otro lado es probable que sigamos haciendo el mal, sobre todo si nos quedamos apegados a esta realidad, porque el espiritismo lo que defiende es que cuando nosotros fallecemos podemos ir hacia la luz, es decir, pasar al siguiente plano de existencia, o bien quedarnos apegados a esta tierra, a esta realidad.
Y eso puede suceder, según el espiritismo, por varios motivos. A veces simplemente por el amor a nuestros seres queridos, por no querer despegarnos o no querer despedirnos definitivamente de nuestros padres, de nuestros hermanos, de nuestras parejas, y pululamos en un estado intermedio para proteger a esos seres queridos, ¿no? O por lo menos para estar cerca de ellos. Pero en otras ocasiones son personas que llevaban una vida no demasiado edificante, gente vinculada a temas muy, muy oscuros, incluso con algún tipo de adicción al alcohol o a las drogas, y es gente que se queda pegada a esta realidad y en muchas ocasiones digamos que hacen el mal a algunas personas, ¿no? Algunas víctimas, algunos humanos, y eso es lo que los espiritistas llaman obsesores, es decir, seres que se han quedado apegados a esta realidad, que en vida eran personas bastante problemáticas que hacían el mal y que una vez fallecidos hacen el mal a alguna persona que toman como víctima. Y esos son lo que llaman los obsesores, y los espíritas lo que tratan de hacer con una persona que tiene apegado a uno o varios obsesores es convencer a esos obsesores, a esos espíritus apegados a esta realidad, para que se vayan hacia la luz. Es curioso porque quizá una de las experiencias más terroríficas que uno puede llegar a vivir es esa presencia, ¿no? Que como hemos visto y vamos a escuchar esta noche, hay muchos testimonios de ellos, ¿no? Y también una de las características es que te atacan o que aparecen en tu lugar más seguro, en tu dormitorio. Muchas veces. Esa es una de las características que hace a este tipo de casos absolutamente terribles, porque no es lo mismo encontrarse cara a cara con lo insólito en una carretera solitaria o en un bosque, que al fin y al cabo es un espacio abierto, que en tu espacio más íntimo, que es tu cuarto. Y las personas que viven este tipo de experiencias, sobre todo de forma muy repetitiva, se sienten incapaces de defenderse ante esa amenaza, ante una amenaza que se presenta cuando menos se lo esperan y, como digo, en la intimidad de su dormitorio. Yo recuerdo que muchas de estas personas lo que me cuentan es: si te estás enfrentando a algo humano, pues tú sabes que alguien puede entrar a tu casa, que puede intentar robarte, alguien que te puede seguir, alguien que te puede acosar, pero ante este tipo de fenómenos tú no sabes, estás siempre al albur de esa otra entidad. Digamos que esas otras entidades son las que tienen la sartén por el mango. Por lo tanto, tú no sabes cómo defenderte, porque no sabes cuándo van a aparecer y ni siquiera en qué parte de tu casa van a aparecer. Vamos esta noche a dar algunos testimonios y luego algunos consejos de nuevo para poder librarnos de ello. ¿Te parece que comencemos escuchando algunos testimonios? Claro que sí. Tenemos uno preparado que era de, no sé si podemos decir el nombre. Manuel. Bueno, este caso además es bastante espectacular, porque no hay solo un testigo de la aparición de esta entidad oscura, una entidad vinculada a ese hombre del sombrero del que vamos a hablar posteriormente. Pero en este caso, como digo, son 3 los testigos. El caso ocurrió ya hace algunos años, cuando Manuel era un chaval, era un joven, y vivía con su madre. Y una noche le ocurrió, Miguel, lo siguiente. Avisamos que vosotros sois responsables y seguís escuchando. Vamos a ver. Que yo estaba acostado y me noto que alguien me coge del pie. Y era raro, porque en ese piso solo estábamos mi madre y yo. Y entonces abro los ojos y moverme y me veo una persona, una sombra, una persona alta, delgada, oscura, apoyado en el marco de la puerta con un brazo y el otro brazo en jarra. Y yo pensé, digo, esto es el diablo. Digo, me voy a hacer el dormido, porque estaba perfectamente despierto. Yo me voy a hacer el dormido, a ver si así me deja en paz. Me eché la manta por encima, me puse así a un lado, sin moverme, y al rato, digo, me voy a asomar a ver si se ha ido ya. Y abro así los ojos sin moverme, y ya había bajado los brazos, seguía en la puerta, y me pareció como que se reía. Es la primera parte del testimonio. Cada vez que hemos hecho un programa sobre este tema han surgido una multitud de casos tremendos, ¿verdad? Este es un buen ejemplo, el caso de Manuel, que se puso en contacto conmigo a raíz de la emisión del primer programa sobre este tipo de casos. Además, un programa que centramos fundamentalmente en los casos del hombre del sombrero, ¿no?
Fíjate qué curioso. Manuel nota como algo le toca al pie. Debe ser tremendo eso de noche. En la intimidad de tu cuarto, abre los ojos y allí está esta entidad humanoide de aspecto oscuro. Cierra los ojos, dice a ver si esto es una imaginación, los vuelve a abrir y allí sigue. Bueno, hasta aquí, digamos, la primera parte de este testimonio, pero es que la cuestión sigue. Pero sigue muchos años después, porque pasados ya algunos años, Manuel ya se había independizado y un día fue a visitar a su madre, a la casa de su madre, donde él vivía años atrás y donde experimentó esta visión de esta entidad oscura. Uh-huh. Y en un momento de la conversación con su madre, su madre, le cuenta algo. Bueno, pues al cabo de unos años estaba yo con mi madre, yo ya estaba casado, un día estábamos solos y me dice, ¿qué te pasó? ¿Te acuerdas aquella noche en el piso que vivíamos? ¿Qué te pasó? Y yo digo, pues mira, mamá, pues yo no lo quería contar a nadie. Digo, pues me pasó esto, que vi como un demonio, estaba allí en la puerta. Y ¿sabes qué me contestó mi madre? Que ella también lo había visto. ¿Y ella lo vio esa misma noche? Sí, que ella esa misma noche, por eso me insistía en que era lo que me pasaba. No solamente lo ve nuestro protagonista, sino también su madre, pero todavía hay más, ¿verdad? Sí, porque no solamente en ese piso a esta entidad la vio Manuel y su madre, sino también su hermana. Este año vino mi hermana, la mayor, que se ve que por esa época estuvo ahí a vernos. Uh-huh. Yo ya ni me acordaba. Y venía en mi coche con mi mujer y me dice, ay, vamos hablando y tal en el coche. Y me dice, ay, Manuel, dice, ¿tú te acuerdas? Dice, ¿te acuerdas del piso que vivía mamá en tal calle, en tal sitio? Digo, sí. Y le digo a mi mujer, digo, escucha, porque yo ya me esperaba que me iba a contar eso. Dice, pues una noche me desperté, dice, que había un hombre allí, me había cogido el pie, lo mismo que a mí. Y yo ya estaba alucinando. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Y con Miguel Pedrero esta noche en esta primera parte del programa. Es curioso que se repita la misma experiencia con diferentes personas dentro de la casa, ¿eh? Sí, y además que ninguna de ellas se lo había contado al resto. Es decir, ni Manuel a su madre, ni su madre a Manuel, ni la hermana de Manuel a su madre, ni a Manuel. Es decir, no habían hablado entre ellos. De hecho, cuando se aparece por primera vez esta entidad delante de nuestro protagonista, delante de Manuel, a él le entra muchísimo miedo y va a la habitación de su madre. Y su madre le pregunta, ¿qué te ha pasado? Y él no le dice nada. Uh-huh. Y solo años después, la madre le comenta que ella también ha visto a ese ser. Y muchos años después, el año pasado, la hermana le comenta a Manuel que ella también ha tenido la misma experiencia. Además, fíjate qué curioso, de la misma manera. Es decir, a los tres, esa entidad les toca el pie, se despiertan y se lo encuentran frente a ellos. Tremendo. Esto ocurría en casa, pero hay más testimonios que ocurren, creo, fuera afortunadamente, del dormitorio, de la intimidad, ¿no? Bueno, este caso, el siguiente, también ocurre en la intimidad de una casa. El protagonista se llama Óscar. Él vive en una casa de 3 plantas. Y habitualmente él duerme en la segunda planta junto a su mujer y una hija pequeña que tiene de 2 años. Y en la primera planta duermen sus otros 2 hijos, que uno tiene 4 años y otro 8. Duermen los 2 juntos en la misma habitación en esa primera planta. Y Óscar me contaba que una noche se despertó porque escuchó el llanto de su hijo pequeño, de su hijo de 4 años, que dormía en la planta primera con su hermano mayor de 8 años. Escucha el llanto, los gritos. El niño estaba muy asustado. Entonces él se levanta, entra en la habitación y el chaval, el niño, está señalando hacia un armario diciendo que ahí había algo, ¿no? Y Manuel trata de calmar a su hijo y decirle, bueno, no pasa nada, ha sido un sueño, ha sido una pesadilla. Pero su hijo de 8 años, que dormía al lado del hermano, mira al padre y le dice, papá, no ha sido un sueño, porque yo también lo he visto. ¿Escuchamos el testimonio? Sí. Vamos con ello. Una silueta, una sombra, sin una forma definida y como que cambiaba de forma y tal, que luego a los días le volví a preguntar a Víctor qué es lo que había visto, porque me diese un poco más de detalle
y me dijo que nada, simplemente que cuando yo entré y me puse con ellos, él me miró a mí, digamos, y cuando él fue a mirar otra vez al armario a ver a lo que fuese eso que hubiese ahí, ya no estaba. Oh, pero la historia sigue. Sí, la historia sigue, es decir, que sea lo que sea, esa entidad humanoide fue observada por los dos niños. Aquello, me decía Óscar, bueno, le escamó un poco, ¿no? Pero bueno, él al fin y al cabo lo que trató de hacer es calmar a sus dos hijos y a partir de ahí, se olvida de la historia, pero se olvida hasta la noche siguiente, porque a la noche siguiente ocurrió algo bastante terrible. Esa noche no pasó nada más, pero al día siguiente, estando yo tranquilamente en la cama, de repente me despierto y noto que vibra la cama, pero un montón. Me giro, miro a ver si se había despertado también mi mujer y mi chica, y seguían dormidas. Pero estaba la habitación a oscuras, totalmente a oscuras, no veía nada. Pero ahí sí que pasé muchísimo miedo. Porque, claro, es que es como si te estuviesen moviendo la cama. O sea, la cama estaba vibrando. O sea, no era una imaginación, no era... era real. Tremendo lo que pasa. Son los primeros datos. Sí. ¿Quieres apuntar algo? Avanzamos hacia los hombres del sombrero que están ahí esperando. Vamos al siguiente bloque. 900-137-137 nuestro teléfono, por si queréis preguntar, contarnos alguna experiencia que hayáis tenido. Estáis en el espacio en blanco esta noche con visitas, no sé si muy gratas. Radio Nacional de España se mueve contigo. Para ti, que disfrutas sin salir de tu barrio. Y para ti, que vas a todas las manifestaciones del centro. Los migrantes del Aquarius pisan tierra firme. Para ti, que acabas de llegar a mi tierra. Merci. Y para ti, que llevas generaciones en ella. Radio Nacional de España. Hecha para entendernos. Y recuerda, 2 trillones de átomos. Los domingos a las 4 de la madrugada. Radio Nacional de España. Tratemos de ir conociendo poco a poco a estos seres oscuros. Entre ellos destaca por su proximidad y apariencia el hombre del sombrero. René Baldo, en su canal Atrapados en el Tiempo, nos da más datos sobre él. Al parecer, este perturbador suceso le ha ocurrido a cientos de personas en el mundo. La mayoría lo describen como en algo en estado físico, de género masculino, siempre entre sombras y con un característico sombrero. El hombre del sombrero. Conozcamos algo más de él. Es como una caricatura, Miguel, parece, ¿verdad? Y sin embargo se aparece en todas las partes del mundo a multitud de personas con un sombrero. Es impresionante. Cuando tú lees sobre este asunto, a la conclusión que yo creo que cualquier sociólogo o psicólogo llegará, es que se trata de un simple mito. Porque en realidad es una imagen muy icónica, muy arquetípica del mal, ¿no? Un tipo vestido de negro, con una capa del mismo color, un sombrero, un rostro cadavérico. Es una imagen icónica, pero lo cierto es que esa explicación se cae por su propio peso cuando te encuentras con testimonios de personas que te cuentan esta misma historia y que no saben absolutamente nada sobre el hombre del sombrero. Y de hecho en el programa anterior que dedicamos a estos seres oscuros y a la gente sombra, emitimos algunos testimonios de personas que habían visto a este hombre del sombrero en los años 60 y en los años 70, y es algo que se repite en todo el planeta y desde hace décadas. O sea, la pregunta es, ¿qué demonios es eso? Tenemos testimonios, Virginia creo que llega ahora, sí, ¿no? Con alguno de sus historias, si quieres. Sí, y este es un caso muy, muy especial y muy, muy espectacular.
porque dentro de estos casos de apariciones del hombre del sombrero hay algunos especialmente terribles, en los cuales esta aparición actúa a modo de premonición de la muerte de una persona cercana, de un familiar o de un amigo. O sea, se aparece para avisar que alguien va a fallecer. Sí, y en el caso de Virginia es extremadamente sorprendente, porque Virginia ve a este hombre del sombrero y justo en el momento en el que esta entidad se desvanece, le suena o bien el teléfono móvil o bien el teléfono de casa para avisarle de que alguien ha muerto, pero no 1 minuto después o 2 minutos después, en el preciso instante en el que este hombre del sombrero desaparece. Escuchamos la primera parte. Sí, si quieres, para contextualizar un poco la historia, la primera vez que Virginia se encuentra con este hombre del sombrero era una niña, estaba en el salón de su casa jugando con su primito cuando se le aparece esta entidad oscura. Es que en verdad la primera vez que lo vi tenía unos 10 años. Pues nada, yo estaba en casa con mi familia, lo normal, ¿no? Un día normal. Y no sé, empecé de repente, estaba en la habitación jugando con mi primo y detrás de mi primo lo vi. Vi al hombre con el sombrero, entonces yo salí gritando. Mi madre decía, ¿pero qué te pasa? Y yo no sabía explicarle lo que había visto. Y en ese momento pues sonó el teléfono y lo cogió mi madre y la noticia es que cada vez que lo veo es una noticia mala. Y le dijeron que mi abuelo había fallecido. Primer momento en que aparece, el abuelo fallece. Sí, y en la segunda ocasión ocurrió bastante tiempo después, pero yo lo que le pregunté a Virginia es, bueno, descríbeme de la manera más concreta posible cómo es ese hombre del sombrero que se te aparece. Lo veo súper alto, muy alto, no se podrá unos 2 metros y algo, más o menos. Lo que yo calculo, no sé, porque tampoco no... Después el sombrero de copa alta y los brazos muy largos y las manos así como... Porque le veo incluso las manos, como así esqueléticas. Y después una capa, así lo veo siempre. Parece la representación del mal, pero es muy difícil que uno llegue a fabular y poner un sombrero en una aparición que te llega a casa, ¿no? Tienes que verlo para decir, lleva un sombrero, porque si no es muy difícil meter eso en ese contexto. Si quieres inventarte algo, no te inventas esta historia, que se te aparece un tipo con capa y con un sombrero, que es absurda y ridícula para quien está escuchando esta historia. En el caso de Virginia no tenía ni la más remota idea de lo que era el hombre del sombrero, no tenía ni idea. Y sin embargo ella vivió en propias carnes y sigue viviendo la aparición de esta entidad. Si la primera vez que se le apareció fue bastante terrible porque supuso una premonición de muerte de su abuela, la segunda ocasión, como decía antes, ocurrió muchos años después. Virginia ya vivía con su pareja y en este caso el hombre del sombrero supuso un aviso o una premonición de muerte de su propia madre. La escuchamos. La segunda fue cuando murió mi madre. El día ese estábamos en casa con mi pareja, estábamos hablando y de repente pues nada, yo voy para la cocina y al volver de la cocina en mi casa, mi salón es muy grande, vaya, muy largo y al fondo lo vi y mi pareja estaba viendo la tele, total que yo me quedé así como impactada y no podía ni gritar y entonces mi pareja se dio cuenta y fue y me preguntó qué me pasaba, total, no me dio tiempo de explicarlo cuando me sonó el móvil. Y era que mi hermana estaba en casa de mi madre y estaba allí la ambulancia. La estaban intentando de reanimar. Luego trataremos de sacar conclusiones y sobre todo formas de que no lleguen a nosotros. Fíjate, de alguna manera. En este caso fue una premonición de muerte de su madre porque cuando la llama su hermana es que a su madre le había dado un paro cardíaco y estaban en la casa de su madre los servicios de emergencia intentando reanimarla, pero no lograron reanimarla. Es decir, que falleció. Y por último, la tercera experiencia de Virginia fue quizás la más terrorífica, porque se encontraba nada más y nada menos que en su puesto de trabajo. Vamos a escucharla. En la tercera estaba yo trabajando en un restaurante, imagínate una comida de empresa de esta... yo estaba en la cocina y estábamos haciéndolo, vaya que no estaba yo pensando ni mucho menos, vamos. Estamos en los segundos y veo, y la cocina está, digamos que el restaurante está arriba y la cocina tiene una escalera que está en el sótano.
La cocina, digamos, es el sótano. Bueno, pues estábamos allí haciendo los segundos y tal, yo estaba ayudando a la cocinera, y estamos allí, y ahora miro para la escalera, porque noto como un frío muy raro, miro para la escalera y lo veo allí, como bajando por la escalera. En ese momento, pues yo grito, lo suelto todo, y mi compañera notó el frío, pero no lo vio. Mi compañera corriendo viene, me pregunta qué te pasa, digo, Dios mío, ¿esto qué es? Y al momento volvió a sonar mi teléfono, y volví a hacer mi hermana, que había fallecido mi hermano. La habían encontrado muerto. Lo desconocido te aguarda en un lugar. Espacio en Blanco con Miguel Blanco en Radio Nacional de España. Y con Miguel Pedrero, sin comentarios. Pasamos a otro sí. caso, otro testimonio más. Sí, fíjate, hasta el momento hemos estado hablando de casos en los que estas entidades oscuras se presentan, como decías tú muy bien antes, en la intimidad de nuestros dormitorios. Pero es bien cierto que existen otros muchos casos en los cuales estas entidades se aparecen en espacios abiertos. Yo he recopilado muchos casos de este tipo, pero por elegir uno de ellos, porque tiene una serie de características muy especiales, es el de Víctor Álvarez. Este caso, esta historia, sucedió una madrugada de mayo del año 2008. Víctor trabajaba de noche, haciendo un turno de noche en una empresa. Como mucha gente que nos está escuchando ahora. Como mucha gente que escucha este programa, evidentemente. Y eran aproximadamente las 7 menos cuarto de la mañana. Él conducía por la comarcal 550 en dirección a Guardia, en la provincia de Pontevedra, donde vivía. Él me comentaba que desde luego no iba pensando en nada extraño, sino lo único que quería es llegar a casa lo antes posible. Y en ese momento se da cuenta que a un lado de la carretera hay algo muy, muy, muy extraño. Pues yo voy conduciendo, llevo las luces largas, por lo tanto tengo una mejor visión. Y pues lo primero que me llama la atención es que hay 2 puntos rojos ahí suspendidos a mi mano derecha. Y digo, esta cosa más rara. Y veo que se va acercando esos 2 puntos rojos que se van acercando hacia la calzada. Yo freno un poco porque digo, me llama tanto la atención que voy levantando el pie del acelerador. Y veo que una masa bastante alta está cerca de la calzada. A todo esto, de frente y en dirección hacia mí, venía otro coche. Por lo tanto, entre la luz que emitía mi coche y la luz que emitía el otro, pues empezó a verse de forma muy clara. Una forma que se veía de forma muy clara, manera muy clara. Claro, la siguiente pregunta yo creo que está clara. Es, ¿qué es realmente lo que estabas viendo? Una masa negra que se ve que está enlutada, o sea, que se ve que tiene una pieza de ropa, y que esa pieza de ropa, pues, se va ondulando a la vez que se iba desplazando. Los ojos los tenía muy, 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 muy rojos, y la cabeza, ya te digo, no recuerdo muy bien la cabeza. Yo hasta creo que te llevaba un sombrero, pero no estoy seguro. Otra vez que parece que aparece el sombrero. Claro, es una imagen terrible. Una carretera bastante apartada, de madrugada, y de pronto observa que una entidad ensotanada, con unos ojos rojos muy grandes, muy, muy llamativos, con una cabeza coronada, dice, por una especie de sombrero, o eso cree él, y esta masa humanoide cruza la carretera. Él me contaba que los ropajes se movían como si estuvieran siendo movidos por el viento, ¿no? Y medía más de 2,5 metros, y fíjate qué historia. Pasó tan cerca de su coche, que Víctor me decía que si abre la ventanilla y alarga la mano, toca la sotana de esta entidad. Pero la cosa no acaba aquí. Hay mucho más, porque escucha lo que pasó a continuación. Yo seguía andando, pero por el retrovisor vi que el otro coche frenó. Y dije yo, espérate, que esto ya no va a ser más real de lo que yo pienso. No solamente que frenó, sino que el conductor bajó.
O sea que algo, yo ya dije, este tipo tuvo que ver lo mismo que yo. Vale, yo frené, di marcha atrás, me acerqué al hombre, bajé, me acerqué al hombre, y el hombre, pues, acojonado, perdido, oye, mozo, ¿qué tú dices eso? Tal, no sé qué, no sé cuándo. Vale, espere, ¿vos sabés que viu? Eu vi isto, tal, no sé qué, no sé canto. Lo mismo que yo. Aquí Víctor hizo algo muy inteligente. Él da marcha atrás, se acerca a este otro conductor que había parado en el arcén de la carretera y este hombre le dice: oye, chaval, ¿pero tú has visto eso? Y Víctor le dice: espere un momento, explíqueme qué es lo que ha visto, para comprobar si había visto lo mismo que él y había observado exactamente la misma entidad. 2:42, 1:42 en las Islas Canarias. Seguimos en este campo de entidades oscuras. Queremos daros más datos de otras cosas, lugares, sucesos que ocurren tras esa introducción, ya lo ofrecen nuestros compañeros. Seguimos camino por este terreno tenebroso que estamos recorriendo esta noche. Queremos ahora conocer qué es el meigallo. El meigallo recibe varios nombres: feitizo, mal de brujería, ramo cativo. Sin embargo, su nombre más divulgado es el de ramo cativo, creyéndose que esta enfermedad maléfica obedece a llevar el demonio dentro del cuerpo. Las manifestaciones del meigallo se demuestran frecuentemente en forma de una locura ruin, violenta y blasfema. Se trata de verdaderos posesos que acuden a santuarios famosos a buscar la curación. Su curación se consigue expulsando a Satán por la boca en forma de rollo de pelo. La sintomatología del meigallo o ramo cativo es común a toda clase de males de aireada, pero con la variante de que el grado de debilitamiento de algunos enfermos les deja como a unas momias. El histerismo es otro de los aspectos que entra dentro de este cuadro clínico, y el contagio de estos males puede suceder por 3 factores. Procedente de alimentos que hayan sido pinchados con una aguja o alfiler embadurnado con menstruo, flujo blanco u orines. Por contagio transmitido por los piojos o por imposición del propio demonio. El meigallo es una forma ancestral del mal. Conozcamos algo más. El meigallo, algo que ocurre en tu tierra, ¿no? Por sí, Galicia. En Galicia es una tradición, una creencia absolutamente fascinante. En general se cree que el meigallo lo pueden provocar determinadas personas que tienen la capacidad de generar el mal con su mirada. El mal de ojo. Sí, la traducción de meigallo podría ser mal de ojo, pero el meigallo va más allá del mal de ojo. Y como digo, estas personas, que en Galicia son conocidas como aholladores, pueden ser voluntarios e involuntarios. Los voluntarios son aquellos individuos que saben que tienen la capacidad de provocar el mal con su mirada y lo hacen a sabiendas. Y los involuntarios son aquellos que saben que provocan el mal con su mirada, no lo pueden evitar, pero tratan de evitarlo de todas las formas posibles. En muchas ocasiones no mirando directamente a la persona con la que están hablando, o incluso llevando perpetuamente gafas de sol. Unas gafas de sol, sí. Y el meigallo puede provocar una enfermedad, puede provocar la mala suerte, o incluso, en muchas ocasiones, lo que provoca es que abre el cuerpo de la persona enmeigada o que recibe el meigallo. Y esto también es una tradición fascinante en Galicia. Abrir el cuerpo, o en Galicia un cuerpo abierto es aquella persona que tiene la capacidad de contactar con el más allá. Es un cuerpo abierto, no lo puede cerrar
y recibe visitas tanto de entidades espirituales positivas como negativas. El meigallo, este mal de ojo que provocan estos aholladores, lo que generan es que la persona que recibe ese meigallo abre su cuerpo. Es decir, digamos que se rompen las barreras energéticas que separan este mundo, el más acá, del más allá, y por lo tanto comienza a recibir visitas de entidades del otro lado, pero tanto positivas como negativas. Ya. Y si alguien tiene un meigallo, la forma de quitárselo de encima es... Espera, ahora lo cuento. Sí, vale. Desde Elche, Juan Pedro dice que estamos consiguiendo, te da la enhorabuena, estamos consiguiendo que dé miedo. Quiero que antes escuchemos el testimonio de alguien y luego vemos la forma de quitarlo, ¿vale? Muy bien. Es el caso de Mari Carmen. Es una historia vinculada con el meigallo, pero también con otra tradición igual de interesante en Galicia, que es o mal de aire o mal de espíritu. Es decir, que un espíritu de un muerto te posea o, digamos, te atormente, ¿no? Es lo que en Galicia se denomina mal de aire o mal de espíritu. Y esta historia comienza con el nacimiento de la hija de Mari Carmen. Mari Carmen es una vecina de una pequeña localidad pontevedresa y como te digo, esta historia comienza nada más y nada menos que con el nacimiento de su hija. Vamos a escucharla. Escuchamos. Tuve a mi hija, cuando la tuve, nació muy pequeñita y me la metieron en la incubadora. Y cuando estuvo un mes en la incubadora, cuando la llevé para casa, que tenía un mesito, y a la noche cuando llegábamos a las 12 de la noche, la niña empezaba a llorar y no paraba de llorar. No sabíamos, claro, no lo relacioné con nadie al principio, pero después lo que me estaba fijando es que mi hija lloraba siempre a la misma hora. Llegaba a las 12 de la noche y ella a las 12 de la noche lloraba. Era estar en la cuna, mirar el reloj y estabas esperando a que el minutero llegara a las 12 y según estaba acercándose a las 12 y ella se empezaba a revolver en la cuna. Estaba a lo mejor durmiendo, pero durmiendo a profunda, ¿eh? Y al llegar a aquella hora empezaba a revolverse en la cuna y ya empezaba la llorera. Y hasta las 3 de la mañana es que era imposible hacer la calla con nada. Qué curioso, se despertaba a las 12 sin motivo aparente. Este asunto tenía a Mari Carmen bastante preocupada, pero esa preocupación aumentó muchísimo más una noche en la que estaba acunando a su hija. Estaba rulándola, estaba con los ojos cerrados, estaba rulándola. Yo en ese momento noté que alguien estaba, ¿sabes? Noté la presencia de alguien en los pies de la cama y yo abrí los ojos. Y lo que notaba es que había como una sombra en los pies de la cama. Ya me chocó por el hecho de que quise hablarle y no fui capaz. Es como que quieres y no puedes, es imposible. Es imposible, no puedes ni pronunciar nada ni moverte, te quedas incapacitado totalmente. Yo lo primero que hice fue echarme a llorar, porque dije, mi hija me muere. Obviamente Mari Carmen se asustó muchísimo y llegó a la conclusión de que algún espíritu, alguna entidad del otro lado estaba atacando o atormentando a su hija. Así que decidió ir a consultar a una meiga muy conocida de su pueblo, de su aldea. Y entonces pensé que se me moría la niña, porque yo, bueno, esto es algo que está ahí, que no es normal, y me veía la niña. Y entonces cogí y fui junto a una señora que bendice y que mira así cosas, bueno, que ella sabe si pasa algo o no pasa nada. Llegué allí, se la empezó a bendecir allá y empezó a darle la cabeza como diciendo, mima, ¿cómo está esta niña y tal? Y yo estaba callada, pero después dije, Dios mío, ¿qué le pasa? Y me dijo, mira, tú fuiste embarazada a un entierro, ¿no? Y dije, pues sí, fui a un entierro embarazada. Mi madre ya me decía que no fuera porque no era bueno, mi marido no creía en esas cosas y como era un tío de mi marido teníamos discusiones, por no tener discusiones con mi marido, pues fui al entierro. Fue al entierro. Fue al entierro y yo lo que le pregunté a Mari Carmen es, bueno, pero ¿por qué según ciertas creencias las mujeres embarazadas no pueden ir a los funerales? Y esto es lo que me respondía. Que fue lo que pasó fue que el aire de ese difunto, lo que le llaman el aire, bueno, será espíritu, lo que sea, que se metió a mi hija. Y cuando llegaba a las 12 de la noche, venía por ella, venía junto a ella, vamos, por alguna manera, entonces no la dejaba descansar. Y cada vez que llegaba a las 12, le pasaba eso. Entonces me mandó a coger y que le cogiera la ropita esa que se la llevé,
que se la lavara en donde no viera sol y que se las pusiera también a extender donde no viera sol, toda la oscuridad más que pudiese, la sombra o fuera, ¿no? Que estuvieran en penumbra, ¿no? Y luego que se la pusiera a la niña. Yo le dije que claro, la niña que no se iba a poner en el cuerpo porque la niña, como son pequeñitos y se babonean y todo, pues entonces... Y me dijo, bueno, no te preocupes, se la pones debajo del colchón, que le va a hacer lo mismo. Vale, pónsela 3 días, vale. Llegué a mi casa, se la puse y esa noche tuvimos que despertarla para comer. Parece que la niña, por lo menos, no se despertó esa noche. ¿Qué creencia desde el punto de vista antropológico más interesante? Porque ese mal de aire o mal de difunto es especialmente violento con los fetos. Por eso existe la tradición de que una mujer embarazada no puede ir a un funeral, porque un feto es un corpo aberto por propia definición. Por lo tanto, es un receptáculo perfecto para que el difunto de ese funeral se introduzca en el feto y atormente al niño cuando nazca. 2:52, 1:52 en las Islas Canarias, multitud de llamadas y de mensajes tenemos. Queremos seguir más adelante. Ahora os vamos a llevar, queremos que vengáis con nosotros a un lugar donde ocurren cosas también tremendas. En Radio Nacional tenemos las noches más llenas de misterio de la radio. Adelante, disfrútalas. Estás en Espacio en Blanco, con Miguel Blanco, en Radio Nacional de España. Los poseídos buscan lugares donde ir a salvarse de su posesión. Existen algunos de ellos en nuestro país. Uno de los conocidos es el Corpiño. Sus orígenes arrancan en el siglo VIII, fecha en la que vivía en esta montaña un ermitaño que admiraban los habitantes del lugar, pues para ellos era ejemplo su vida de fe y gran devoción a la Virgen María. Pero, ¿qué ocurre en el Corpiño? Es el único lugar en España donde los exorcismos son de dominio público. Galicia es tierra de ritos, magia y espíritus. Hay un sitio famoso por ahuyentar el demonio y salvar a los fieles de sus garras. Nuestros compañeros de La Sexta nos dan algunos datos del lugar. Nos dirigimos al único lugar en España donde los exorcismos son de dominio público. A 45 kilómetros de Santiago de Compostela, llegamos a la aldea de Corpiño. Un pueblo de poco más de 60 habitantes. En lo más alto, el santuario. El gran templo de los exorcismos. Está cerrado. Pero a su alrededor comienza a levantarse un mercadillo de ofrendas. Son figuras, promesas que se hacen a la Virgen. ¿Para qué se dan? Porque si estás enfermo, ¿no? Sí. Te duele una pierna, la cabeza, un cuerpo, le das un cuerpo. ¿Viene mucha gente? Muchísimo. ¿Y por qué? Decían que quitaba migallo, que te daba. ¿El migallo? Sí. ¿Qué es el migallo? No sabes qué es. El meigallo es la forma que tienen de decir que están bajo un hechizo satánico, bajo una posesión. Nuestro invitado conoce el lugar y nos da más datos sobre él y lo que allí ocurre. Nuestra compañera Gloria Serra y algunos otros voces de La Sexta daban datos sobre el asunto. Has traído, no sé si quieres contar algo, tenemos muy pocos minutos antes de las noticias. ¿Escuchamos lo que pasan allí? Sí, venga. Hay mucha gente que va
En realidad, el corpiño es un santuario especializado en expulsar los demonios y el megallo del cuerpo. Vale. Y siempre el sacerdote del corpiño es un exorcista oficial. Vale, déjame que escuchemos lo que ello pasa. Nos has traído un pequeño fragmento tremendo. No hay... Bueno, escucharlo. Xavier desde Olvega dice que está con la linterna. Sandra desde Quito también nos escucha y de que este miedo es equilibrador. Tremendo esas voces. ¿Eso es lo que hace la gente cuando está allí? Estas voces son de hace ya algunos años, ¿no? Actualmente no es tan exagerado, pero todos los 24 de junio por la mañana, después de la noche de San Juan, tiene lugar un exorcismo masivo. Es decir, es una misa que en realidad es un exorcismo masivo, digámoslo así para simplificar, y a esta celebración litúrgica acuden enfermos, pero también víctimas de migallos y posesos. Y es habitual observar en esa misa, que es multitudinaria, ataques de nervios, a gente revolcándose por el suelo, echando espuma por la boca o incluso bolas de pelo. Y eso tiene una explicación, porque estas personas que se creen víctimas de una posesión o de un meigallo, lo que hacen es arrancarse pelos de la cabeza y comérselos. Eso se convierte en una bola en su estómago y lo acaban vomitando en forma de bolas. Pero es muy curioso porque detrás de todo esto hay un simbolismo claramente pagano. El día de San Juan es cuando el día es más largo que la noche, es decir, es el día más largo del año. Por lo tanto, ¿qué simboliza? Simboliza la victoria de la luz de Dios contra la oscuridad, contra los seres del Averno. Eso es lo que es la misa del Corpiño. Prométeme que me vas a llevar algún día. Yo no conozco el Corpiño. Estaba por allí cerca y no sé si estaba cerrado, no pudimos ir. Prométeme que me llevas un día. Es alucinante, y además dentro del templo está repleto de fotografías con notas en la parte trasera de esas fotografías de gente explicando que gracias a la Virgen del Corpiño o gracias al sacerdote se ha salvado de enfermedades, del meigallo, de posesiones demoníacas. Hay que ir a verlo. 900-137-137 nuestro teléfono. Hemos de hacer una pausa para las noticias a las 3, las 2 en Canarias, y regresamos. Hay todavía testimonios de exorcistas españoles que nos van a contar cosas y queremos indicaros algunos lugares. Mejor que no vayáis por ahí. 900-137-137, escuchar lo que ocurre en el Corpiño, y no os vayáis, que tenemos todavía mucho que contaros aquí en Radio Nacional. ¿Y si sucediera esta noche? Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Espacio en Blanco. Buscamos respuestas a los misterios de los hombres y las mujeres del siglo XXI. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.